Génesis 11, del 1 al 9. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: He aquí, son solo un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Hola mi gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Desde ya te agradezco por estar ahí del otro lado, me parece un montón. Si todavía no me estás siguiendo, empezá a seguirme por acá por Spotify, por acá por YouTube. Si no me seguís en alguno de los otros, por favor anda y seguime. Y estoy en Instagram como mystic_maca. Ahí me pueden escribir cuando quieran, lo que tengan ganas, lo que les pasó, lo que reflexionaron, lo que están viviendo, lo que les está costando, lo que sea. Como humanos y humanas me pueden escribir ahí. Bueno, a mí hay algo que en este episodio les quiero compartir y es algo que a mí siempre me llama la atención y voy y como busco. Y en este caso es la historia de la Torre de Babel. Vieron que, todas las cosas tienen como un origen, ¿no? Un comienzo. Entonces es esta ley de causa y efecto, de que todo viene de otra cosa y así, hasta algo creador de todo. Bueno, la historia de Babel parecería como explicar el origen de las diversas lenguas que existen sobre este planeta. Y está escrita ahí en la Biblia, en estos versículos que les leí en la introducción del Génesis 11, del 1 al 9, donde cuenta que estos seres humanos estaban construyendo una torre hacia arriba, que todos hablaban la misma lengua, todos se entendían entre todos, y de esta manera lo que ellos buscaban, pareciera ser que la intención de estos seres humanos era buscar esta exaltación de ellos mismos, buscar esta fama por tener una superioridad sobre la tierra, sobre decir, miren, estamos construyendo una torre hasta el cielo, o sea, miren los genios que somos, el poder que tenemos, que llegamos al cielo. Y entonces, cuando Dios ve esto y se da cuenta de que están construyendo de esa manera porque todos hablaban la misma lengua y entonces entre todos se entendían, y se dio cuenta que el hombre era entonces de esa manera capaz de crear cualquier cosa, lo que decide hacer es bajar y crear nuevas lenguas y confundirlos. Y entonces, una vez creada esta confusión, los seres humanos ya no pueden seguir construyendo y entonces se desparraman por todo el planeta Tierra y es el origen de las diversas tribus y de los diversos idiomas. Y a mí siempre esta historia me pareció súper interesante. Porque de alguna manera es lindo entender las cosas y como darle un sentido. Vieron que cuando a nosotros nos pasa algo en nuestra vida, siempre como que vamos a buscar el origen. O si nos duele algo en el cuerpo, el médico te pregunta, ¿y cuándo empezó esto? Como que hay un comienzo de las cosas donde se puede ir a encontrar la causa principal para poder sanarla.
para poder ir ahí a la raíz, porque si no terminó haciendo todo de manera superficial, o mismo cuando vamos a terapia, vieron que se revuelve un montón, bueno, y tu mamá y tu papá y la madre en coche, y así con todos, y nosotros venimos de nuestra familia viene de otra, de ta, 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 ta. Y a mí me parece por eso siempre muy interesante ir a buscar como el origen de todas las cosas y ver qué encierra también esta historia. Porque hasta acá, y decís, bueno, sí, entonces se crearon todos los idiomas, pareciera ser que a Dios le molestaba, porque si no, ¿por qué va a crear confusión? Pareciera ser que a Dios le molestaba que los seres humanos, que la humanidad estuviera construyendo hacia arriba y todos lo mismo. Y esto siempre me llama la atención, ¿no? Como que desde ese punto de vista pareciera ser que Dios es un ser con mucha falta de autoestima y con muchos complejos y que todo el tiempo se ve desafiado por el hombre y entonces ante este miedo usa de su poder para cambiar las cosas y que nos mantiene ahí, ¿viste? Y yo obviamente dudo y sospecho de este significado porque no concibo a Dios de esa manera. Y entonces voy y veo que hay, obviamente, que la primera enseñanza que se saca de acá es, y lo que más se enseña cuando se encuentra esta historia de la Torre de Babel, es esta arrogancia del hombre, que es la historia que se repite una y otra vez desde Adán y Eva. Esta arrogancia de esta superioridad, de exaltarse a sí mismos, de buscar la fama, de creerse todo, de creer que podemos entender todo, saber todo, tener todo el poder, entender por qué el árbol es árbol, por qué yo creo lo que creo y entonces si vos pensás... Esta arrogancia que por suerte ahora no está más, es lo que repite la humanidad una y otra vez. Entonces, sí, desde ese lado me cierra que se haya tenido que crear la confusión para que el hombre no se crea el más de los máses y que no se crea a Dios porque no lo es. Pero hay algo más. A todo esto, la palabra en sí, Babel, viene del hebreo, significa confusión. Así que es realmente la torre de la confusión. El contexto, digamos, de cómo viene contado en Génesis es que después de Noé, o sea, Dios crea a Adán y Eva, misma lengua, porque es el comienzo de la humanidad, o sea, se entendían, y bueno, familia, hasta que viene Noé, porque Dios manda el diluvio y decide como de alguna manera limpiar el planeta de nuevo de todo esto que se ha entendido mal, del pecado. Entonces lo manda Noé con todos los animales para que él sea el encargado de seguir con el pueblo de Dios. Obviamente que después de un gran diluvio y después de Noé, como que la humanidad había quedado un poco traumadita con el tema del agua. Y entonces dice, construyamos para arriba, porque si llega a pasar de nuevo, nosotros vamos a poder... Y esto a mí me llama, primero lo que más me hace pensar es en esto de cómo un montón de veces quedamos como traumados con algo que nos pasó y en vez de seguir construyendo por nuestros deseos y por lo que sí, empezamos a vivir como de manera defensiva, como esta gente. En vez de decir, bueno, sigamos esparciéndonos, que era la tarea que le había dado Dios a Noé, espárzanse por la tierra, esta gente, en vez de hacer eso, que era como una manera de seguir apostando al futuro, de confiar, de nuevo, ¿no? De tener la fe, decide construir para arriba. Así que esa es como una de las cosas también que saco y que me planteo en mi vida, porque muchas veces me doy cuenta que en realidad estoy planeando cosas para hacer y no hacer de manera defensiva, no en cuanto a lo que yo sí quiero, no, es en cuanto a mi pasado y lo que me pasó, que obviamente no está mal aprender, a ver si no somos unos necios, está bien aprender, pero a veces el límite y la confusión y Babel aparece. Por otro lado, esto de que
Dios baja a ver lo que el hombre estaba haciendo. Y me recuerda y me remarca una vez más la libertad que nosotros tenemos. Todos tenemos la libertad de elegir, de no elegir, de construir, de no construir, de si elegimos rendirnos ante Dios o elegimos el camino de la arrogancia, de la soberbia, de la omnipotencia, de ciertos discursos que nos decimos a nosotros, que los repetimos. Y también me gusta eso de esta historia, que está bien clarito y bien cortito, que no es que somos unas marionetas que no sentimos, que no decidimos nada y que no tenemos ningún poder. No, sí lo tenemos. Y me gusta remarcarlo y verlo de esa manera. Y yo desde muy pequeña, desde que nací, crecí y me crié alrededor de nonos, y mi nono y mi nona vinieron directamente desde Italia después de la Segunda Guerra Mundial, como la historia de muchísimas personas en Argentina y en toda Latinoamérica, y hay migraciones en todos los lugares del mundo, infinitas migraciones que siguen existiendo alrededor del mundo y comunidades mezcladas. ¿Qué pasaba? Mi nono y mi nona me hablaban en su dialecto del sur de Italia y yo, sinceramente, no le entendía. Lo que decía no le entendía, pero yo podía entender muy bien cuál era la intención de lo que me estaba diciendo. Y esto también es otro punto, porque si Dios viene y decide crear diferentes lenguas y idiomas y todo lo que... ¿por qué no? Una lengua contiene todo, contiene costumbres, contiene pensamientos, contiene ideas, contiene esto, formas de pensar. No es que solamente una manera de decir hola, chao, no. Es una manera de pensar, de ser. Es increíble, o sea, todo lo que conlleva. Veo todo el tiempo esto, creo que lo llevo en la sangre, pero realmente, y por mi historia de vida y por los lugares en los que viví, los diferentes países, y he vivido en países con diferentes idiomas al mío originario. No es la primera vez. Viví en Rumania, viví en Italia, lugares con otro idioma. Ahora estoy en Inglaterra, otro idioma. Pero incluso en esos lugares y en todos los lugares del mundo hay mucha mezcla. Hay mucha mezcla y contiene toda una manera, que de ahí se desandan los prejuicios y los estereotipos que hay en todos lados, y estos piensan así, y a estos no los soporto, y los colombianos tal cosa, y los mexicanos tal otra, y empezamos a poner estas bolsas que nos quedan tan cómodas. Y a mí me hace pensar esto de que si Dios lo crea esto, a Él no le molestan las diferencias. A Él no es que dice, no, sí, voy a crear todas lenguas diferentes porque ahí está la cosa. La magia y la fuerza la tienen los seres humanos cuando hablan y dicen de la misma manera hola. No, para mí hay otra lengua, hay otro idioma universal. Y para mí viene por ahí esta historia. No importan las diferencias, a Dios no le importan estas diferencias, porque sabe, porque es Dios, supongo, y sabe todo, pero me gusta pensar que el plan original es que volvamos a eso, que hay yo amo esta historia del plan, ¿no? Y como que la restauración sería... no que el hombre intente llegar al cielo para arriba, como súper literal. Está bien que es una historia y como que es un mito, ¿no? Y que mucha gente podría decir, ay, pero no te lo tomes tan literal. No es que es literal, como que soy tonta si me lo tomo literal. Pero todo, ¿viste? Esconde como una verdad. O sea, hay una cosa, bueno, ¿por qué? Y porque es demasiado como tipo, bueno, quiero llegar al cielo, ¿cómo lo hago? Ya sé cómo lo hago. Poniendo ladrillos para arriba. Dale, no. Hay otra manera de llegar al cielo que no es construyendo ladrillos para arriba. Y creo que viene por ahí.
De hecho, bueno, esta historia de la Torre de Babel, y por eso le puse Babilonia al episodio, porque parece ser que era en la tierra de Babilonia, donde había un rey que es el que manda a construir esta torre. Y también era un poco para rendirse a él, ¿no? Esta cosa totalitaria de los reinos y de esto de, bueno, de supeditar a todo un pueblo y a todo un montón de personas, hombres y mujeres, al poder de un tipo, de un hombre, y no al poder de Dios. Y entonces también verlo desde ese lado, si Dios baja y hace que este poder no se siga construyendo, de alguna manera salva a esta gente. También es una bendición, fue una bendición para esta gente, porque no iban a llegar al cielo de esa manera. Entonces no es que, pero también me hace pensar en esto de que claramente hablar la misma lengua era como un poder. No sé si a ustedes les pasó, pero hay un montón de gente que habla la misma lengua y no se entienden. Hay familias donde hablan la misma lengua, o sea, dicen hola, chao, ¿qué tal, cómo te va? De la misma manera, pero no se entienden. La intención que hay detrás, la lucha de poder, la lucha de egos, la lucha de, es de esto, de poder, está detrás de eso. Y entonces no importa, deja de importar la manera en que están diciendo hola, ¿qué tal, cómo te va? Y gana lo otro. Entonces, de nuevo, es como algo para reflexionar, de decir, bueno, sí, pareciera ser como un castigo y que era un superpoder, ¿no? La unión hace la fuerza, mi gente, y de nuevo, divide y reinarás. No son pavadas estas cosas. Pero siempre hay algo muy superador, que no importa cómo lo digamos, y es algo que vive dentro de nosotros y que yo creo en este plan, y yo creo que no importa si lo veo, si no, si en cuanto la humanidad llega y llegamos todos a que a pesar de nuestras diferencias, de nuestros límites, de nuestras razas, de cómo nos vemos, se restaura este plan de horizontalidad, de adoración a Dios, y se dejan las verticalidades y las diferencias que no importan, y unirnos en espíritu. Esto yo lo creo totalmente, mi gente, y era un poco lo que les quería compartir, los quería invitar a reflexionar y a divertirse un poco, porque a mí me parece muy entretenido estas historias así, porque son cosas que también yo me preguntaba, ¿no? ¿Pero cómo? Si empezó, ¿pero cómo? Ahora, si vos crees que el ser humano viene de la evolución del mono, yo ya en este episodio no tengo nada para decir. Les mando un abrazotote, síganme, escríbanme, díganme cositas, qué les pareció, qué no les pareció, de qué tienen ganas de escuchar, qué les falta, qué les sobra, visión acuariana. Estoy abierta a las críticas. Les mando un abrazote y se vienen novedades, mi gente. Abrazo para todos.